El propósito de esta presentación es conocer las componentes de un sistema de mantenimiento predictivo. Por razones logísticas se divide en dos partes. Esta es la primera. ¡Comenzamos! El contenido incluye los 5 puntos que se muestran en la presente diapositiva. Recordando la presentación anterior, tenemos que el mantenimiento predictivo es una estrategia basada en el monitoreo continuo del estado y rendimiento de los equipos con el fin de predecir posibles fallos antes de que ocurran, permitiendo así programar intervenciones de mantenimiento en el momento óptimo. Su objetivo es minimizar el tiempo de inactividad no planificado y optimizar el ciclo de vida de los equipos. Según una encuesta realizada por la Asociación Española de Mantenimientos AEM, el mantenimiento preventivo sigue siendo el más utilizado, mientras que el mantenimiento correctivo sigue una tendencia decreciente. El mantenimiento predictivo aparece alrededor del año 2015, posiblemente con la digitalización de las instalaciones y el uso de dispositivos IoT. En los próximos años esta estrategia irá creciendo tomando en cuenta sus beneficios. Ahora bien, ¿cuál es el modo de operación del mantenimiento predictivo? Veamos este diagrama de flujo donde intento explicarlo. En primer término, el sensor se instala en un punto clave del dispositivo, por ejemplo un termopar o un termistor instalado en un rodamiento de un motor. El sensor, al activarse, empieza a recopilar los datos del dispositivo. En este caso sería la temperatura del punto donde se instaló el sensor. Si la señal es analógica, el sensor cuenta con un convertidor analógico digital para poder convertir la señal en digital. Ya con eso puedes realizar la transmisión de datos por medio de un módulo de comunicación donde los datos o señales son transmitidos. Esto por lo general es una forma inalámbrica. En el servidor los datos son procesados y almacenados, ya sea una computadora, un servidor, etc. Y pasamos a lo que sería el análisis de los datos, que consiste en que los datos almacenados son alimentados hacia un algoritmo para determinar las tendencias y diagnósticos predictivos del mantenimiento. Como resultado encontramos generación de reportes y notificaciones de alarmas, ya sea de manera inmediata o bien de manera preventiva. Esto posteriormente se transmite al usuario, es decir, que se tiene una interfaz con el usuario por medio de una aplicación móvil, donde los técnicos de mantenimiento monitorizan el estado del equipo y reciben las notificaciones correspondientes. Luego el usuario revisa los reportes y notificaciones para realizar las acciones correspondientes. Aquí prácticamente concluye el modo de operación de sensores para la predicción del mantenimiento. Para implementar una estrategia de mantenimiento predictivo se requieren una serie de componentes tecnológicos y operativos, siendo los principales los siguientes. Primero, los dispositivos de monitorización, que son prácticamente los sensores. Segundo, contar con un sistema de adquisición de datos. Tercero, contar también con un software de mantenimiento predictivo. El siguiente elemento es contar con una red de comunicación. El quinto sería tener un sistema de almacenamiento de datos, utilizar modelos predictivos y gestionar las alarmas. Empezando por los sensores, muchos utilizan lo que es la piezoelectricidad.
la cual es una propiedad que tienen ciertos materiales como el cuarzo, algunos cristales y algunos materiales cerámicos para generar una carga eléctrica cuando se les aplica una presión mecánica o una fuerza. Esta carga eléctrica va a ser proporcional a la cantidad de presión aplicada, con lo cual se permiten medir cambios de fuerza o vibraciones de manera precisa. Dentro de los sensores más utilizados encontramos primero los que miden la vibración. Estos usualmente se instalan en equipos con rotación, como motores, bombas, ventiladores, para detectar el desbalanceo y el desgaste de rodamientos. El dispositivo como tal puede ser un acelerómetro piezoeléctrico. También encontramos sensores de temperatura. Estos por lo general se van a instalar en transformadores, sistemas de fricción, con el objeto de medir la temperatura en los equipos. Tiene el propósito de detectar sobrecalentamientos por fricción excesiva, fallas de aislamiento, sobrecargas, etc. El sensor puede ser un termopar o un sensor infrarrojo. También encontramos sensores de presión. Estos se instalan en equipos hidráulicos, neumáticos o de fluido para monitorizar la presión. Su propósito es detectar fugas, obstrucciones y mal funcionamiento de válvulas y bombas. El sensor utiliza también tecnología piezoeléctrica. También encontramos sensores de las condiciones ambientales. Estos se instalan en puntos internos y externos del edificio donde se requiere monitorizar las condiciones ambientales. Su propósito va a ser detectar la temperatura y humedad en zonas específicas de la instalación. Se puede utilizar un sensor capacitivo o un termisor, etc. También encontramos lo que serían sensores de corriente. Estos básicamente se instalan en los cables o ramales de los equipos o circuitos con un uso significativo de energía. Se utiliza para medir el consumo de potencia y energía, así como los parámetros eléctricos. El dispositivo básicamente es lo que se conoce como un transformador de corriente, acompañado de un medidor. También encontramos los sensores de ultrasonido. Estos se instalan en ductos y dispositivos los cuales transportan flujos como energía, agua, aire, etc. Aquí se utilizan las ondas de alta frecuencia para detectar fugas en sistemas de aire comprimido, fugas eléctricas, etc. El sensor también utiliza tecnología piezoeléctrica. Y otro tipo de sensor, que es un contador, se utiliza para medir el tiempo de funcionamiento de un equipo. Con él se ayuda a monitorizar el desgaste de los equipos y partes según su funcionamiento. El dispositivo suele ser un contador digital o electromecánico. El siguiente componente es el sistema de adquisición de datos. Su propósito esencial es la captura, procesamiento y análisis de los datos provenientes de los diferentes sensores y dispositivos. Algunas de las tecnologías más utilizadas son, en término, la red convencional de sensores analógicos y o digitales que capturan los datos y los envían a un servidor local para su análisis. Segundo, encontramos los sistemas de SCADA. Estos recopilan datos a través de un PLC o una unidad remota RTU o una interfaz hombre-máquina HMI. Se utilizan estos principalmente en grandes instalaciones industriales. Otro tipo es los sistemas de nube. Los datos son enviados por medio de dispositivos de Internet de las Cosas a plataformas fuera de la instalación. Por lo general, utilizan gateways para transmitir la información a la nube y se utilizan en instalaciones geográficamente distribuidas y o remotas. Siguiendo con los sistemas de adquisición de datos, el siguiente es el Edge Computing. Aquí la mayor parte de datos son procesados en los propios sensores y se envían solamente los datos consolidados a un servidor o a la nube. Se utilizan en aplicaciones que requieren una respuesta rápida, sobre todo cuando se trata de alarmas, o que tienen un gancho de banda limitado. El siguiente sería un sistema portátil. Se instala en puntos específicos y de manera temporal. Por ejemplo, un analizador de redes para registrar valores eléctricos sería un buen ejemplo.
También encontramos los sistemas wireless. Aquí los datos son transmitidos por medio de ondas electromagnéticas, es decir, que no tienen ningún medio físico y utilizan protocolos como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN. El siguiente componente es el software CMMS-GMAO. Esto es una clase de software desarrollado para la gestión de mantenimientos predictivos. Existen muchas o diversas marcas y productos en el mercado. Sin embargo, es recomendable que cuente con las siguientes características. Primer término, que la información de los sensores sea en tiempo real. Segundo, que exista una interfaz entre los sensores IoT con plataformas en la nube para el almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. Tercero, que incluya algoritmos predictivos utilizando datos históricos, estadísticos y producidos por herramientas de Machine Learning para predecir la vida útil de los equipos y el tiempo más probable de falla. También que tengan la capacidad para generar automáticamente órdenes de trabajo, es decir, puedan programar los mantenimientos. Otro de los aspectos a considerar es que también conforme una base de datos de los activos o equipos sujetos al mantenimiento predictivo. Aquí nos referimos a tener fichas técnicas por equipo y también incluir los principales repuestos o refacciones. Es también importante la generación de alertas y notificaciones automáticas cuando un parámetro real excede el umbral de la operación normal. Otro aspecto importante es la visualización de los datos de manera gráfica y en tiempo real a través de un dashboard o pantalla de control. Es también importante el historial, que incluya los registros relacionados con los mantenimientos realizados y fallas previas de los equipos. Y por último, que se pueda integrar con otros sistemas de la instalación, ya sea con un software de ERP, o sea, Enterprise Resource Planning, o un BMS, un Building Management System. Otro componente importante es la red de comunicación. Su propósito es asegurar que los datos recogidos por los sensores lleguen de una manera eficiente y confiable al sistema central de adquisición de datos para su análisis. Algunos aspectos para considerar son los siguientes. Primero, baja latencia, es decir, se refiere a que tenga una alta velocidad de transmisión de los datos, principalmente en situaciones críticas. Alta confiabilidad, es decir, que la conectividad sea constante y estable sin interrupciones significativas. Otro aspecto es la alta capacidad de ancho de banda para manejar grandes volúmenes de datos, porque recordemos que además de datos se pueden manejar imágenes, sonidos, etc. Otro aspecto importante es la escalabilidad. Aquí se refiere a la capacidad de crecimiento y expansión de la red de los sensores. Otro aspecto a considerar es la topología de la red, que sea adecuada. Aquí básicamente se va a trabajar con dispositivos inalámbricos. También es importante tomar en cuenta que por lo general los sensores van a ser sensores IoT que utilizan baterías y por tanto su consumo de energía va a ser bastante reducido. Es importante también tomar en cuenta que utilicen protocolos industriales conocidos como Modbus, Ethernet, IP, Profibus, etc. Y el otro aspecto son los protocolos de seguridad, que sea básicamente encriptado o cifrado de datos y que se tenga más de una ruta de transmisión en caso de alguna falla. Esto es lo que se conoce como redundancia. Bien, en este punto llegamos al intermedio. Favor de continuar ingresando al video de la parte 2.